Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la cápsula 18 de Aprendiendo JavaScript, que consiste en los atributos de pantalla, navegador y de ubicación respecto de la ventana o del window BOM, ¿cierto? Que son estos atributos que nosotros podemos extraer de nuestros navegadores, ¿cierto? Y que estuvimos revisando previamente en nuestras cápsulas anteriores. En esta ocasión yo ya tengo preseteado mi HTML antes de mostrárselo por la sencilla razón de que eran muchos datos y que tenía ganas de contarles un poquito acerca de cada uno de estos valores. Efectivamente, los atributos de pantalla, de navegador y de ubicación son datos legibles dentro del BOM, pero que nosotros no podemos modificar. Recuerdan que yo les comenté que había datos dentro del BOM que nosotros no podíamos modificar, pero que sí podíamos extraer para poder tener información respecto de nuestro navegador o del tipo de navegación que hiciera el usuario. En esta ocasión, estos datos se los estoy mostrando para que tengan conciencia de cuáles son y de cómo manejar estas variables en una función. Efectivamente, primero tenemos nuestros atributos de pantalla, que son estos que están aquí. Y básicamente, ¿qué es lo que extrae cada uno de estos datos? El alto del navegador, el ancho, cuál es el color, ¿cierto? En píxeles, cuál es el alto disponible y el ancho disponible de mi navegador, ¿cierto? Y si ustedes se fijan acá, la forma de extraer este dato, ¿cierto? Es con nuestra variable screen, ¿cierto? Screen, ¿cierto? Y va asociado al método que va a captar ese dato. Screen es el que manda en este caso. Screen es el que manda. Este es el que entrega el dato de la pantalla, ¿cierto? Y de las tarjetas de video que tenga esta pantalla. Después vienen nuestros atributos del navegador. Ya, si ustedes se fijan en la forma en que está llamada esta variable, es muy similar a screen, ¿cierto? Pero esta, a diferencia del anterior, se denomina navigator. Y ahí le agregamos el método, ¿cierto? Y ya con este método nosotros podemos extraer también este datito, ¿cierto? Hay bastantes datos que nosotros podemos obtener respecto del navegador, como por ejemplo el código del nombre, cómo es el nombre de la app, ¿cierto? Qué versión tiene, en qué lenguaje se está utilizando este navegador, ¿cierto? Cuál es su plataforma, si tiene sus cookies habilitadas o no, ¿cierto? Cuál es el punto de geolocalización, si está online o no, ¿cierto? Y otros datos más. Y finalmente tenemos el manejo de la ubicación y de sus atributos. Estos atributos, si ustedes se fijan, son un tanto distintos de cómo están llamados el screen, ¿cierto? Y navigator, porque screen y navigator nosotros podemos llamarlos sin necesariamente colocar el prefijo window antes, a diferencia de la ubicación o el location, que sí necesariamente tengo que agregar el window para poder leerlo, ¿ya? Y básicamente qué información me va a entregar. Primero la URL, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de anclaje? ¿En qué host está ubicado, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de este host? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué protocolo utiliza, ¿cierto? Y cuáles son las búsquedas query que utiliza esta pantalla. Veamos primero cómo se visualizan estos datos dentro de nuestro HTML para poder seguir explicando un poquito más. Revisemos a continuación. Vamos a ir a nuestro ejercicio BOM2 y estos son los datos que nosotros podemos extraer, ¿cierto?, de nuestra pantalla. Los datos de la variable screen son estos. En mi caso está viendo la variable pantalla respecto de mi pantalla. Y mi pantalla efectivamente tiene alto de 800 píxeles y el ancho es de 1280. Mi computador es un poco más pequeño respecto de otros, ¿cierto? Porque tiene 1280 por 800
hoy, el día de hoy hay pantallas que son mucho más grandes, ¿cierto? Y me cuenta que el ancho disponible es de 1280, pero que su altura es un poquito menor porque tenemos que considerar estos taskbar o menús superiores, ¿cierto? Tenemos también los atributos del navegador en el que yo estoy viendo este contenido, ¿ya? En este caso es Mozilla, ¿cierto? El nombre del navegador Netscape. ¿Cuál es la versión del navegador que estoy usando? Una versión 5 que está sobre un Mac con el motor WebKit, ¿cierto? Y es un Chrome, que es compatible con Safari, eso. Y me dice que el lenguaje está en español, que la plataforma es Mac Intel, ¿cierto? Y me da otros datos. Me da otros datos, por ejemplo, que está en línea, que tiene las cookies habilitadas, ¿cierto? Y el agente del usuario es muy similar a lo que es la versión del navegador. Y veamos este último dato, que son el manejo de la ubicación y sus atributos. Acá, en este caso, no me está entregando tantos datos. ¿Por qué motivo? Porque mi archivo es un HTML simple que yo tengo dentro de una carpeta y que no está montado sobre un servidor. Por lo tanto, no tiene un punto de anclaje, no está sobre un host y tampoco tiene una URL de host definida, ¿cierto? Sí puedo saber que la URL es la dirección que tengo en la carpeta donde está alojado este archivo y además cuál es el protocolo, que en este caso es un documento. Pero si este HTML estuviese montado sobre un servidor, estos datos variarían, ¿cierto? Variarían respecto de qué, sobre cuál, por ejemplo, es el hosting sobre el cual está montado, ¿cierto? Cuál es el dominio donde está albergado este host, ¿cierto? Y el host de la URL en caso de que tenga algún puerto asociado, ¿cierto? Entonces ya estos datos variarían respecto de si mi sitio está ubicado dentro de un servidor o no, ¿ya? En este caso, yo quise resumir estos datos en un solo ejercicio para que ustedes puedan ver la magnitud de datos que nosotros podemos obtener del BOM y que no necesariamente podemos modificar, ¿ya? Son muchos datos, sí, y nos sirven para muchas cosas. Nos sirven para definir, por ejemplo, cómo puede ser el responsive, qué es lo que podemos hacer o condicionar respecto de si mi sitio se ve en distintas plataformas, ¿cierto? Todos esos datos nos sirven básicamente y los podemos obtener del BOM. Espero que esta cápsula les haya gustado. En esta ocasión estamos utilizando la función write-ln, ¿cierto? Porque muchas veces yo lo leí como write-in y no, es write-ln, que es escribir, ¿cierto? Y saltarse una línea. Esta funcioncita de acá para que ustedes la tengan en consideración. Y muchas gracias por ver esta cápsula. Existe más documentación de estos datos que podemos extraer en la página oficial de JavaScript www.3school, ¿cierto? Que tiene mucha información y la voy a dejar en la descripción para que puedan acceder a este material. Muchas gracias por visitar el canal, muchas gracias por ver el material y nos vemos en una próxima cápsula. Que estén muy bien. Adiós.